Hace poco me topé con una fotografía de 1935 que me dejó pensando. Muestra al HMS Suffolk, un imponente crucero de la Royal Navy, atracando en Londres. Pero no traía soldados ni municiones, traía miles de tesoros imperiales de la ciudad prohibida. Era una escena casi fúnebre, una China fragmentada entregando sus joyas más preciosas a sus protectores occidentales con la esperanza desesperada de ser tratada como un igual. En las salas de la Burlington House, los expertos británicos paseaban entre los jades y las porcelanas con una calma absoluta, una certeza casi científica. Para ellos, China no era una nación vibrante, sino un libro terminado, una colección de curiosidades estéticas totalmente divorciadas de la realidad violenta que el país vivía en ese momento. Esa actitud me recordó un discurso de Arthur Balfour ante el Parlamento en 1910. Cuando le preguntaron qué derecho tenía Gran Bretaña sobre Egipto, no habló de la fuerza de sus cañones, simplemente dijo, «Los conocemos». Es una frase que resulta escalofriante por lo sencilla que suena. Para Balfour, conocer a alguien, catalogar su historia y definir su esencia desde fuera, era sinónimo de poseer el derecho a gobernarlo. Occidente era el observador racional y activo. El resto del mundo era el espécimen estático bajo el microscopio. Durante un siglo el mundo operó bajo este sistema. Nosotros somos los lectores, y el Oriente es solo el texto que no tiene permitido responder. Pero aquí es donde la historia da un giro que muchos en Occidente todavía no terminan de procesar. En 2019 se inauguró una exposición en Pekín llamada El Camino de Vuelta a Casa, y el contraste es demoledor. Ya no hay barcos de guerra extranjeros ni romanticismo exótico. Las paredes son de un rojo intenso, y el ambiente es de un triunfo solemne. Lo fascinante es que las piezas no están ordenadas por dinastías o materiales, sino por la fecha exacta en que fueron recuperadas de manos extranjeras. Cada objeto se exhibe como una cicatriz sanada, como la prueba física de que la era de la debilidad ha terminado. Es el momento exacto en que el objeto de estudio se levanta, aparta el microscopio de un manotazo y declara que la lectura de Occidente estaba equivocada desde la primera página. Lo que estamos presenciando no es solo un ascenso económico, es el colapso de esa vieja arrogancia de Balfour. China ha decidido cerrar el libro que otros escribieron por ella y empezar a redactar su propio futuro. Y ese simple acto está fracturando los cimientos de cómo entendemos el poder global hoy en día. Hay que tomar esa imagen del microscopio siendo apartado de un manotazo con mucha seriedad porque es absolutamente clave. O sea, lo que describe esa frase de Balfour no es un simple capricho arrogante de la época. Es algo que en el análisis histórico denominamos conquista epistemológica. No se trata únicamente de ganar una guerra territorial o algo así. A ver, pausa y un segundo, porque el término conquista epistemológica suena a clase pesada de filosofía en la universidad. ¿A qué nos referimos exactamente cuando usamos esos términos en el contexto de nuestro análisis profundo de hoy? Pues es una excelente pregunta para arrancar. Históricamente, siempre pensamos en la conquista en términos de ejércitos, invasiones o, digamos, control de rutas comerciales. Pero la conquista epistemológica es mucho más profunda. Es tener el monopolio absoluto de la verdad. O sea, ¿de quién cuenta la historia? Exacto. Es tener el poder exclusivo de categorizar al otro, que en este caso es el Oriente. Al definir desde fuera cuáles son sus límites geográficos, cómo se debe interpretar su historia y hasta qué nivel de capacidad racional tienen sus habitantes, Occidente encontraba la justificación intelectual perfecta y definitiva, la verdad, para dominarlos. Es como decir, mira, como yo te entiendo mejor de lo que tú te entiendes a ti mismo, yo tengo el derecho, casi la obligación moral, de gobernarte y decirte qué hacer. Totalmente. Era el pretexto perfecto. Y lo que resulta fascinante observar hoy en día, casi en tiempo real, es el desmantelamiento sistemático de ese monopolio. En esta exploración detallada que haremos hoy, vamos a estructurar la conversación en 3 campos de batalla principales, donde el sur global, con China asumiendo un rol sumamente protagónico, está reclamando su voz de manera definitiva. Me parece una estructura muy clara. Sí, mira, primero abordaremos la reivindicación de la historia y la diplomacia cultural.
Segundo, examinaremos la transición práctica hacia un nuevo modelo de desarrollo económico. Y tercero, analizaremos la lucha por la soberanía digital y tecnológica en pleno siglo XXI. Perfecto. Vamos desmenuzando esto paso a paso. Y fíjate que todo esto de reescribir la historia desde adentro tiene repercusiones súper tangibles y hasta personales. He leído recientemente sobre la labor de un historiador en Xi'an, llamémosle el profesor Chen. Imagina por un momento a este hombre recorriendo los archivos que durante un siglo estuvieron dominados por las notas marginales de arqueólogos británicos de 1910, quienes describían los artefactos locales como reliquias de una civilización estática y decadente. Chen no solo limpia el polvo de las cerámicas, sino que limpia el estigma de una narrativa impuesta. Al documentar la complejidad técnica de la ruta de la seda desde una perspectiva interna, está devolviendo la voz a sus ancestros. Como creadora de contenido que analiza geopolítica, me estremece pensar en la soledad de esa lucha. Pasar décadas siendo el objeto de estudio para finalmente convertirse en el autor de tu propia biografía. Es un acto de justicia poética. Al leer sobre Chen, mi sensación es de un alivio necesario, aunque para algunos este resurgimiento pueda parecer un nacionalismo férreo, desde un punto de vista de equilibrio histórico, es simplemente el fin de un monólogo occidental que ya duraba demasiado. Se trata de recuperar la dignidad de ser quien define su propio pasado. Y es bien importante entender que esa labor que realiza este profesor Chen no es un esfuerzo aislado o un capricho individual. Se inscribe en un movimiento académico e intelectual muchísimo más amplio. Claro, no es solo él en su oficina. Para nada. Se conecta con lo que hoy se conoce como la Escuela de la Crítica de la Historiografía Antigua China. Es un proyecto intelectual monumental liderado por académicos del calibre de Qi Lindong. O sea, ¿es una reinterpretación completa desde las bases? Porque, si no me equivoco, tengo entendido que durante gran parte del siglo XX e incluso dentro de la misma academia en China había corrientes que dudaban muchísimo de sus propios textos históricos, ¿no? Justamente. Existía una corriente muy influyente llamada la Escuela Yigupai, también conocida como la Escuela Escéptica sobre la Antigüedad. Lo que hacían estos intelectuales era deconstruir los textos clásicos asumiendo de entrada que estaban llenos de falsificaciones, mitos o exageraciones. ¡Wow! Pero el detalle revelador aquí es el por qué lo hacían. Estaban profundamente influenciados, casi dominados, por metodologías de crítica literaria occidentales. Básicamente, aplicaban una lupa extranjera para analizar su propia historia, y esto los llevó al extremo de postular una incomprensión casi total del pasado chino antiguo. Claro, porque si usas las reglas de un juego occidental para intentar entender una civilización oriental milenaria, pues obvio que nada va a encajar. Pero, ¿qué fue lo que rompió con esa mentalidad? Porque hoy en día esa visión escéptica ya no domina en absoluto. Lo que cambió el paradigma fue la evidencia física irrefutable. El surgimiento y la masificación de la arqueología moderna dentro de China desmintió por completo ese escepticismo radical. Hubo descubrimientos enormes de culturas neolíticas y restos de antiguas dinastías que demostraron sin lugar a dudas que aquellos registros clásicos que se consideraban pura literatura mitológica tenían fundamentos históricos absolutamente reales. Entonces, lo que propone la escuela de Qi Lindong hoy es dejar de utilizar marcos teóricos occidentales. Ya no buscan ese sello de aprobación occidental. Exacto. Ya no buscan adaptar a la fuerza su cronología a una línea temporal global ajena. Proponen reorganizar la comprensión completa de su historia basándose en sus propias tradiciones literarias y sus hallazgos arqueológicos. Digamos que es un retorno a una interpretación 100% endógena. Mirarse por fin al espejo sin el filtro de afuera. Totalmente. Y fíjate que esa interpretación endógena tiene manifestaciones en el mundo físico actual que son imposibles de ignorar y que generan bastante fricción. Me viene a la mente el tema de la repatriación de objetos. Un ejemplo súper emblemático son las famosas cabezas de bronce del antiguo Palacio de Verano en Pekín. Ah, sí. Un caso sumamente simbólico y polémico a nivel internacional. Sí, porque ese palacio fue destruido y saqueado sin piedad por tropas británicas y francesas por ahí de 1860. Es un evento que dejó una herida profundísima en la psique nacional.
Entonces, hoy en día, cuando de repente una de estas piezas aparece en una subasta de lujo en París o Londres, la reacción de China no es simplemente la de un coleccionista de arte con mucho dinero buscando completar la decoración de un museo. Por supuesto que no, el trasfondo es otro completamente distinto. Así es. La repatriación de estos objetos se exige y se vive como la corrección directa de un crimen histórico. Es una declaración tajante de soberanía. Y lo más interesante es cómo esto choca de frente y desafía esa premisa colonial tan arraigada del llamado Museo Universal en Occidente. Durante décadas, estas instituciones han argumentado ser los únicos custodios válidos y racionales del patrimonio de toda la humanidad. Sí, y detrás de ese argumento altruista hay una insinuación muy sutil pero agresiva. La idea de que las naciones de origen no son lo suficientemente estables o civilizadas para resguardar su propia historia. Es el eco perfecto de esa mentalidad de Balfour, la idea de nosotros se los cuidamos porque los conocemos mejor. Totalmente. Y es importante notar que este reclamo de soberanía sobre los artefactos físicos se complementa de manera brillante con una diplomacia cultural contemporánea muy proactiva. Si uno rastrea las verdaderas raíces de esta diplomacia actual, no va a encontrar manuales de expansión bélica o justificaciones de conquista al estilo de los imperios europeos del siglo XIX. Ah, no. Entonces, ¿sobre qué bases construyen su forma de relacionarse culturalmente con el mundo hoy? Se basa en doctrinas filosóficas milenarias, particularmente en las enseñanzas de Confucio y Mencio durante la era de primavera y otoño. Estos pensadores priorizaron conceptos como la humanidad, la benevolencia y la persuasión por encima del conflicto armado. Mencio argumentaba que los gobernantes genuinamente benevolentes podían ganar el favor de las masas y por la pura fuerza de su ejemplo no tendrían enemigos. En la modernidad, vemos que instituciones como los Institutos Confucio actúan como embajadores directos de esta visión pacífica. O sea, transmiten el idioma y la cultura desde una postura de coexistencia armoniosa, no de imposición. Exactamente. Y este esfuerzo por recuperar y proyectar su patrimonio no se queda solo en el mundo físico. El mundo digital está jugando un papel fuertísimo. Un caso verdaderamente extraordinario es el trabajo de repatriación digital en las cuevas de Dunhuang. Históricamente, exploradores extranjeros llegaban, desprendían pedazos invaluables de murales, se llevaban manuscritos antiguos con la justificación de que los estaban salvando para la ciencia mundial. La clásica narrativa de que vienen a rescatar la cultura de los locales que supuestamente no la valoren. Así es. Pero hoy, la respuesta ha sido crear modelos tridimensionales de altísima definición de las cuevas. Con esta tecnología espectacular, los investigadores demuestran la evolución técnica local del arte. Prueban de forma irrefutable que el arte budista de Dunhuang es autogestionado y está profundamente arraigado en la tradición china, refutando de tajo esas viejas interpretaciones occidentales que siempre buscaban atribuir cualquier logro estético complejo a alguna influencia de afuera. ¡Qué fascinante! Y esta capacidad de reescribir la narrativa, de recuperar la dignidad, inevitablemente cruza la frontera de la cultura y se mete de lleno en el desarrollo material del sur global. Intenten imaginar la vida de Amara en una zona rural de África Oriental. Durante décadas, ella vio desfilar a consultores occidentales que traían manuales de buena gobernanza, pero dejaban los caminos llenos de barro. Escuché en una entrevista que ahora las cosas han cambiado con la llegada de ingenieros que hablan de puentes, no de teoría. A través de la cooperación sur-sur, Amara ve cómo se construye una vía ferroviaria financiada por un modelo que prioriza el cemento y el acero sobre las lecciones morales. Para ella, la soberanía económica no es un concepto académico, es el camión que ahora llega a tiempo para recoger su cosecha. Como alguien que pasa horas editando videos sobre desarrollo global, esta historia me hace reflexionar sobre el pragmatismo. A veces, desde nuestra comodidad, criticamos estos proyectos por su falta de estándares liberales, pero al ver el brillo en los ojos de quienes por fin tienen electricidad estable, me doy cuenta de que la libertad también se construye con infraestructura. Entiendo el recelo que esto causa en ciertos sectores por el cambio de hegemonía, pero es difícil argumentar contra el progreso tangible que permite a una nación dejar de ser una beneficiaria de caridad para ser un socio comercial. El contraste inmenso que ilustra esa experiencia se fundamenta en un evento histórico clave, el colapso y el fracaso rotundo del llamado Consenso de Washington. A ver, para no perdernos en términos técnicos durante el análisis, ¿qué fue exactamente este Consenso de Washington y cómo se sintió en la práctica en los países en desarrollo?
Fue un recetario económico extremadamente estricto. A finales del siglo XX, las principales instituciones financieras occidentales impusieron a gran parte de América Latina y África una serie de políticas neoliberales rígidas, muchas veces como condición ineludible para acceder a préstamos. Las famosas condiciones. Exacto. Las reglas eran claras: austeridad fiscal brutal, desregulación masiva de los mercados y la privatización acelerada de empresas estatales y servicios públicos. La gran promesa era que la liberalización pura traería prosperidad automática. Pero a nivel de calle, pues la realidad fue otra historia, ¿verdad? Una historia trágica. La realidad empírica demostró todo lo contrario. Estas medidas fracasaron, provocando décadas de estancamiento. Al reducir el Estado a su mínima expresión, se desmanteló por completo la capacidad de las naciones para planificar proyectos de desarrollo a largo plazo. Peor aún, al abrir las economías de golpe, expusieron a las industrias locales a una competencia internacional feroz que terminó por destruirlas. Básicamente les quitaron el timón y los dejaron a la deriva. Así es. Y en respuesta directa a este desencanto masivo, surge una alternativa pragmática. El analista Joshua Cooper Ramo definió este nuevo modelo emergente como el consenso de Beijing. El consenso de Beijing. ¿Cuáles son las columnas que sostienen esta nueva forma de ver el desarrollo? Se sostiene sobre 3 teoremas fundamentales. El primero es el desarrollo basado decididamente en la innovación. Esto implica priorizar la inversión masiva en el uso de la tecnología y la educación para generar progreso material tangible. El segundo teorema, que rompe muchos esquemas, establece que el éxito económico de una nación no debe medirse exclusivamente a través del crecimiento del Producto Interno Bruto. Claro, el famoso PIB. Exacto. En su lugar, el éxito se mide mediante la sostenibilidad, el equilibrio entre regiones y la equidad social real. Eso cambia las reglas del juego por completo. Es dejar de mirar la gráfica en la bolsa de valores para empezar a ver si la gente realmente vive mejor. ¿Y el tercer teorema? Y el tercer teorema es la autodeterminación. Propone tajantemente que cada nación tiene el derecho inalienable de buscar y diseñar su propio camino de desarrollo de manera independiente. Es un rechazo frontal a las presiones hegemónicas externas que han intentado imponer soluciones de talla única a realidades completamente distintas. Y este contraste tan profundo se hace súper evidente en el terreno. Por ejemplo, el caso de Kesfei, en Etiopía, que es una joya para entender esto. Sí. ¿Cómo se materializó el choque de visiones ahí? Exactamente. Fíjate, durante muchísimos años, los asesores occidentales intentaron forzar a toda costa la privatización de la tierra comunal en esa región. Venían con la convicción inquebrantable de que los derechos de propiedad individuales eran la única vía civilizada hacia el desarrollo agrícola. Ignorando el contexto por completo. Totalmente. Ignoraron siglos enteros de conocimiento ecológico y tradiciones comunitarias. El resultado final fue un endeudamiento masivo de los campesinos y una fractura en el tejido social impresionante. Y cuando lo contrastas con el enfoque actual de cooperación con China en esa misma región, la diferencia es la ejecución material. Claro, la infraestructura. Así es. La inversión se enfoca en construir infraestructura física monumental, carreteras, presas, redes eléctricas. Y lo más crucial de todo es que se hace sin exigir que esos países abandonen su cultura comunitaria ancestral o adopten de la noche a la mañana un sistema político occidental. Se establece verdaderamente una relación de socios comerciales. Y esto devuelve de tajo al sur global su capacidad de planificación soberana. Exactamente. Ya no tienen la humillante necesidad de externalizar sus decisiones económicas más vitales. Y bueno, esa soberanía económica y de infraestructura física nos lleva inevitablemente al tercer y más moderno campo de batalla. Porque de nada sirve construir un puente físico si los datos que cruzan por él pertenecen a alguien más. Intenten imaginar su frustración al ver que su propia cultura era procesada por algoritmos que no le entendían. Sin embargo, gracias a la nueva arquitectura digital independiente y a los marcos de gobernanza multipolar impulsados por China, su equipo pudo construir una nube nacional. Ya no son usuarios pasivos de un imperio digital, son dueños de su propia soberanía de datos. Como comunicadora digital entiendo profundamente este miedo al colonialismo de datos. Al leer sobre esto siento una mezcla de respeto y cautela.
Es evidente que la creación de estas infraestructuras propias es el único camino para que las naciones en desarrollo no sean borradas por el sesgo de Silicon Valley. Aunque la transición hacia una red multipolar genere tensiones y debates sobre el control de la información, el sentimiento de pertenencia y protección sobre la propia identidad digital es un derecho humano que el siglo XXI ya no puede ignorar. Y ese genuino miedo al colonialismo de datos está impulsando en los foros internacionales una postura diplomática y técnica sumamente clara respecto al futuro de la gobernanza digital mundial. Porque hoy en día la red es la infraestructura crítica por excelencia. ¿Cuál es la propuesta oficial para evitar que se repita la historia de explotación, pero ahora con nuestros datos? La visión oficial que se proyecta promueve un marco regulatorio que esté genuinamente liderado por las Naciones Unidas. El objetivo es fomentar una gobernanza multipolar, verdaderamente democrática y transparente. El enfoque principal no es la dominación de mercados, sino garantizar el acceso universal a la tecnología para cerrar la brecha digital de una vez por todas. Se busca conectar a todas las personas y permitir que los países en desarrollo participen equitativamente en la distribución de los recursos de Internet. O sea, un terreno de juego parejo para todos. Exacto. Y de forma paralela, existe un rechazo categórico a la fragmentación del ciberespacio. Se oponen con mucha firmeza a la creación artificial de bloques tecnológicos cerrados o a la interrupción premeditada de cadenas de suministro globales basándose simplemente en líneas ideológicas. Y fíjate que esta urgencia por tener una gobernanza multipolar deja de ser un tema abstracto cuando observamos el sesgo inherente que existe hoy en las herramientas tecnológicas modernas, específicamente en la inteligencia artificial. El sesgo algorítmico es, sin duda, una de las batallas más definitorias de nuestro tiempo. 100%. Y para ponerlo en perspectiva con un caso real, tomemos el ejemplo de un ingeniero en Shenzhen al que llamaremos Shang. Él trabaja entrenando estos gigantescos modelos de lenguaje. El problema estructural es que, en la actualidad, la inmensa mayoría de estos algoritmos se alimentan casi de forma exclusiva con bases de datos creadas y filtradas en Occidente. Bases de datos que inherentemente cargan con la visión del mundo de quienes las compilaron. Justamente. Entonces, cuando Shang intentó alimentar al modelo de IA con conceptos filosóficos orientales antiguos, conceptos que valoran la armonía colectiva y la interdependencia por encima del individualismo absoluto, el resultado fue alarmante. El algoritmo catalogó sistemáticamente estos conceptos milenarios como autoritarios o deficitarios. Una demostración clarísima de que la tecnología hereda los prejuicios. Así es. Queda claro que la inteligencia artificial no es neutral. Si se entrena exclusivamente con valores occidentales, actuará a nivel global como un juez implacable que condena cualquier desviación cultural que no entienda. En la práctica, esto perpetúa un sesgo tecnológico masivo. Y lo que describes de este sesgo algorítmico es en realidad la manifestación técnica más moderna de aquella vieja mentalidad orientalista. Es la frase «nosotros los conocemos», escrita ahora en código de programación. Por ello, iniciativas inmensas como la Ruta de la Seda Digital representan un punto de inflexión histórico. Para dimensionar el proyecto, ¿qué incluye exactamente esta Ruta de la Seda Digital? Estamos hablando de un despliegue acelerado de redes 5G, miles de kilómetros de nuevos cables de fibra óptica submarinos, sistemas de navegación por satélite propios y la construcción de enormes centros de datos locales directamente en el sur global. Lo que toda esta infraestructura física persigue es la descolonización real de los datos. Y esta descolonización es, en esencia pura, la gran lucha por la soberanía epistémica. ¡Soberanía epistémica! Volvemos al concepto del inicio, pero ahora en el mundo de los ceros y unos. Precisamente, es afirmar el derecho absoluto, inalienable y soberano de todas las naciones a pensar, hablar, procesar información y codificar su propia realidad desde su perspectiva cultural particular, sin tener que pasar por filtros extranjeros. Ofrece un nuevo paradigma donde el desarrollo tecnológico genera beneficios justos e inclusivos, permitiendo que el sur global participe activamente en la economía digital del futuro sin subyugación tecnológica. De los curadores en los museos de Pekín que reescriben las narrativas de sus artefactos, pasando por los ingenieros que forjan nuevas infraestructuras en el corazón de África respetando las soberanías locales, hasta llegar a los programadores en Shenzhen
que construyen modelos digitales libres de sesgos foráneos, todos forman parte de un mismo movimiento. Se está librando una transición fundamental. El paso de ser un simple objeto pasivo de conocimiento, estudiado bajo un microscopio, a convertirse en el sujeto activo y autor de la propia historia. Es la demostración palpable de que la era ambientalista, esa era definida por la actitud condescendiente de la que hablaba Balfour en 1910, está llegando a su fin definitivo. La derrota definitiva de esta mentalidad orientalista y arrogante no ocurrirá en un gran tratado político o un discurso ruidoso. Ocurrirá de manera silenciosa en un futuro cercano, cuando las próximas generaciones interactúen con el mundo asumiendo una igualdad epistémica absoluta entre Oriente y Occidente, haciendo que la histórica afirmación de «nosotros los conocemos» resulte por fin total y absolutamente incomprensible.